Listo, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes. Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la asistencia el día de hoy. Estoy algo un poquito inusual. Quería empezar agradeciéndoles, ¿no? Por la asistencia, como les decía. Eh, y también en ese sentido pedir un poquito su comprensión. El día de hoy, bueno, tengo un pequeño evento con mi hijo, es la graduación, entonces por ello me tocó recorrer el horario de la clase, porque justo coincide con el programa, para no tener este inconveniente y no dejarles, en este caso a ustedes, sin una hora de clase, ¿no? Entonces, muchas gracias a las personas que están conectadas. eh, y bueno, vamos a iniciar. Entonces, por favor, les pido encender las cámaras un momento y bueno, voy a pasar con el registro de la asistencia. Bueno, entonces de esta hora lo vamos a hacer de estadística aplicada, ¿ya? La siguiente lo haremos de planeación de rutas y frecuencias. Listo. Hoy día es 20, no, hoy día es 1 de julio. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ¿cómo están? Bien, estamos iniciando otro mes, esperemos nos vaya de lo mejor a todos, suerte y muchos éxitos. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, el señor Félix Josué. Presente. Alvarado. Ok, listo. Angie Avelino. Presente. No. Jocelyn Barzola. Jocelyn Rosemary. ¿No? María José Barzola. Presente. Listo. Borges Yomira. Listo. Chacón Mariuxi. Presente. Listo. Chacín Daniel. Chacín Daniel. No. Cortés Luis. Cortés me había comentado que tenía. Listo. Cortés. Contreras Ángel. Contreras tampoco está. Cortés, Contreras, Ángel, Cortés, Julio, tampoco. Cortés, Cuascote, Kerly. Cuascote, Kerly, Abigail. Ahí está. Espinosa, Allison. Tampoco. Espinosa, Lucas, Néstor. Lucas, Néstor, tampoco. Pita, Connie. Presente. Pita, Noé. Presente. Ok, listo. Luas, William. ¿No? Proaño, Carla. ¿No? Quiñones, Galo. Tampoco. Solórzano, Orly. ¿No? Y Uriña, Eduardo. Alexander. Presente, buenos días. Sí está el señor Eduardo. Sí, presente, buenos días. Sí, ya le escuché, se le escuchaba como que lejos.
A ver, ¿quién no está en la lista? Están, a ver, 9 participantes. Tengo únicamente 7. Me faltaría una persona más. Ingeniero, Sí. Buenos días. Cuescote presente, buenos días. Parece que recién se conectó. Muy bien, listo, ya está. A ver, todos enciendan las cámaras, ¿ya? No importa que como es un poco temprano, todavía estemos recién ahí desperezándonos, no importa. A ver, enciendan las cámaras. Por ahí incluso mientras tomaba lista alguien se estaba estirando, por ahí. Entiendes un poco un horario tal vez que no están acostumbrados. Mariux, nada más me falta. Ok, ahí. Ya, perfecto. Se me guardó. Ya, listo. Solo le guardo la evidencia porque después de esto se me borra. Bueno, mientras yo voy guardando, ¿no? Se demoran un poco. ¿Cómo les fue ya en la plataforma? ¿Si pudieron acceder? ¿Tuvieron alguna dificultad en matricularse? ¿De pronto alguna novedad con el manejo, con la utilización de la plataforma? De mi parte no. ¿Todo bien? A ver, yo lo voy a revisar. Todo bien. Todo está bien, no tuvieron ninguna dificultad. Perfecto, y está bien. Ya, entonces, mira, todavía me ha faltado agregarles más información. ¿Sí? Como pudieron observar ya en la plataforma, en la asignatura de estadística aplicada, bueno, ahí les agregué igual otra información de manera general, como, bueno, la guía básica para desenvolverse en Moodle, el horario de clase que nosotros tenemos, e incluso ahí está el horario asignado para el tema de tutorías académicas, el enlace para las clases en vivo, de pronto, qué sé yo, no está a la mano con el celular o algún tipo de situación, entonces ahí tienen el enlace, ¿no? El formato para la presentación de las tareas, este formato está un formato individual y un formato para trabajos en equipo, ¿no? Entonces, esta es una recomendación. Ustedes pueden sujetarse a ello o pueden de pronto cambiarlo, ¿no? Pero esa es la idea, el contexto es que contenga la información que está ahí, es decir, nombre de la institución, nombre de ustedes, curso, fecha, tema, es decir, la información que se necesita para presentar una tarea y de hecho yo conocer de quién se trata, ¿cierto? Luego en el formato grupal también está, de pronto cuando ya son trabajos un poquito más extensos, entonces ya se necesita de una portada, todo lo que es tema, bueno, una portada como tal, ¿no? Para que sea mejor presentada. Luego un foro general para consultas. Aquí, bueno, pueden ustedes de pronto algo que no esté claro, algo que dentro de las clases de pronto no se lo trató, no quedó claro o quedó alguna duda, inquietud. Entonces aquí pueden hacerlo igual, a mí se me va a visualizar y yo voy a poder mirar, ¿no? De pronto algo que ustedes me comenten, ¿sí? Luego tenemos también la rúbrica del docente. Aquí en esta parte, de hecho, si lo pudieron revisar, bueno, es como lo dicen, una rúbrica en donde está
ponderación para cada actividad, es decir, en base a qué parámetros se puede evaluar, se va a evaluar las actividades que vamos a desarrollar. Entonces, miren, ahí siempre, bueno, yo voy a considerar lo que es el encabezado, entonces aquí la información del tema o la información del trabajo, ¿no? Luego el desarrollo prácticamente comprende el 75%, es decir, cómo usted lo desarrolla, si cumple con lo que habíamos indicado de pronto para cada tarea, ¿no es cierto? De pronto hay indicaciones específicas de qué es lo que tienen que realizar o cómo lo tienen que realizar. Luego una conclusión o análisis en el caso también de que exista, ¿no? De pronto un aporte personal o una conclusión por parte de ustedes y luego la bibliografía. Entonces, de esa manera, ustedes también tengan conocimiento de cómo se califica una tarea. De pronto ustedes enviaron la tarea y no enviaron nada del nombre, encabezado, nada de eso. Entonces, ya saben que ahí van a tener un porcentaje medio. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, eso en ese sentido. Luego ya voy a empezar a compartirles la presentación, como les había comentado, para avanzar con la asignatura de estadística aplicada. No es esta presentación. Me parece. Ya está. Listo, ahora sí ya les estoy compartiendo, ¿verdad? Ya, respecto a la actividad, teníamos, si no mal no recuerdo, una actividad, ustedes tenían que ejemplificar, ¿verdad? Con ejemplos de la muestra, la población. Parece que algo más también tenía. Ya les voy a subir esa actividad en la plataforma para que ustedes puedan complementarlo, puedan subirla, de hecho, ¿no? Lo dejaré habilitado hasta el día domingo. Bueno, esta semana hemos pasado un poco con temas de documentación que nos han pedido por parte de las autoridades respecto a la parte práctica de la formación dual. Entonces, de alguna manera, nos ha ocupado, me ha ocupado bastante tiempo este, este particular, ¿no? De completar toda la documentación. Por ello, la asignatura de estadística no ha estado complementado toda la información. ¿Sí? Entonces, bueno, lo habilitaré el día de hoy, posterior ya a que culminemos clases, para que ustedes puedan subirlo hasta el día de hoy. ¿Listo? Ya. Luego, a ver, revisamos ya para, en este caso, clase del día de hoy. De igual manera, lo que vamos a revisar son las variables, en este caso, que intervienen. Entonces, antes de ello, bueno, tenemos lo que es la parte del estadístico, ¿no? Nos dice que es un elemento que describe una muestra y sirve como una estimación del parámetro de la población correspondiente. El estadístico es la muestra, lo que el parámetro es a la población. Entonces, básicamente, bueno, vendría a ser un parámetro que viene a medir lo que es de la población, viene a ser propiamente la muestra, ¿no? El estadístico sirve como un parámetro, perdón, como una estimación del parámetro, similar entonces lo que tenemos con una muestra. Entonces, de aquí tenemos lo que son variables o una variable como tal. Entonces, las variables nos dicen, una variable es la característica de la muestra o población que se está observando. Es decir, aquí de pronto ustedes van a definir qué variable o qué variables van a caracterizar de una población o de una muestra, ¿no? Ejemplo, si ustedes toman
una muestra, en este caso de personas del Instituto Juan Bautista Aguirre, ¿sí? Entonces ustedes necesitan o necesitamos una variable, es decir, definir qué característica o qué aspecto necesitamos conocer de los estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el medio de transporte en que se movilizan. Entonces ya estoy definiendo una variable. En algunos casos van a haber muchas más variables, ¿no es cierto? Puede ser el medio de transporte, puede ser otra variable la tarifa que ellos gastan en este caso para movilizarse. Entonces, vamos definiendo, ¿no? Entonces lo que son las variables y prácticamente nos dice que es una característica ya sea de la población o de la muestra que en este caso se está observando, ¿sí? Como ejemplo, es cambiar el nombre, ¿qué pasó? Ya, estaba mi nombre. Por ejemplo, si el analista estadístico del alcalde de Daule está interesado en la distancia que deben recorrer cada mañana las personas que viajan diariamente largas distancias hacia el trabajo, la variable de estudio es millas recorridas. En este caso pueden ser millas recorridas o puede estar expresada en kilómetros. Básicamente aquí la variable que hace referencia es la distancia, ¿no? La distancia que recorren diariamente las personas que se dirigen hacia sus diferentes actividades. Entonces, esa puede ser o viene a ser una variable, ¿no es cierto? Porque yo dentro de mi población, dentro de mi muestra, yo voy a determinar cuántos kilómetros o millas recorren diariamente las personas para llegar hacia sus lugares de trabajo, ¿sí? Entonces ahí yo estoy ya determinando o fijando ya una variable de estudio, es decir, qué información me va a permitir recabar, ¿no es cierto? Entonces esa es la característica fundamental, ¿no es cierto?, de una variable. Me ayuda a identificar qué tipo de información y cómo yo voy a levantar esa información. ¿Correcto? Entonces, por ello definimos tipos de variables. En este caso, dos tipos de manera general, ¿no? La variable cualitativa y la variable cuantitativa. Entonces, estas dos variables tienen características muy claras, ¿no? La cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa va a hacer referencia a cualidades, en este caso, lo que no interfiere con la parte numérica, es decir, no está relacionado propiamente con la parte numérica. Pronto está relacionado con características, de pronto con aspectos que los van a definir de esa manera. Mientras que la variable cuantitativa propiamente hace referencia a la parte numérica, es donde tenemos aquí ya números, cifras, ¿sí? Propiamente que se pueden expresar, a diferencia de la cualitativa, en donde básicamente pueden ser cualidades, aspectos, características que lo definen o lo diferencian de la cuantitativa. Entonces, miren, de hecho aquí en la cualitativa, sí tenemos lo que son marca de PC, estado civil, color de cabello, que son básicamente cualidades que se le pueden dar, en este caso, a una marca de un computador, que pueden ser Asus, pueden ser HP, pueden ser Toshiba, ¿sí? Dentro del estado civil tenemos diferentes, igual, en este caso, alternativas, ¿no? Soltero, casado, viudo, parece que hay unión libre. Entonces pueden ser 4 de estas alternativas y de igual manera el color del cabello. Pueden ser, qué sé yo, sí, en color rojo, incluso he visto negro, perdón, verde, negro. Bueno, hay diferentes tipos, ¿no es cierto? Entonces son básicamente cualidades que se le dan en este caso a un tipo de variable en específico, ¿no? Ya dentro de la variable cuantitativa, sí tenemos lo que es la discreta y lo que es la continua. Entonces miren, dentro de esta discreta propiamente nos dice hijos de una familia, tiros que hay en un hoyo del golf, aparatos de televisión que posee. Es decir, aquí un poco está más segregado a la parte que se pueden definir, ¿sí? Es decir, hijos de una familia, podemos decir, ¿no es cierto?
exactamente 3 o 4. Nosotros podemos esa información tenerla incluso más exactamente, ¿sí? Y más rápidamente, de hecho, ¿no? Igual aparatos, por ejemplo, de televisión que se poseen, incluso también es mucho más rápido y factible de tener esta parte cuantitativa, ¿no es cierto? Y a diferencia aquí de la cuantitativa, lo que es la discreta y la continua, nos hace referencia en un monto de dinero, perdón, monto del impuesto sobre la renta, el peso de un estudiante y la precipitación anual en Tampa, Florida. En este caso aquí, bueno, vamos a tener de pronto ya lo que son cifras de pronto un poco más altas, ¿sí? Incluso aquí hasta con decimales la parte. El peso de un estudiante no va a venir de pronto exactamente, qué sé yo, 80 kilogramos, ¿sí? Va a venir de 80,03 con la parte decimal, ¿sí? Entonces tienen tendencia un poco a variar en ese sentido, ¿no? Entonces, la variable cuantitativa, si las observaciones pueden expresarse numéricamente, es decir, básicamente esto, ¿no? Si nosotros podemos tener, perdón, alguien me escribió al chat. Daniel, buenos días, Daniel, bienvenido. Si una variable es cuantitativa, básicamente, o puede ser cuantitativa si las de observaciones pueden expresarse en la parte numérica, es decir, podemos expresar en números, ¿sí? A eso haremos referencia, una variable cuantitativa. Aquí tenemos varios ejemplos. El ingreso de las personas asalariadas de una determinada población, la estatura de las personas, las calificaciones de los estudiantes de programación de sistemas, el peso de los estudiantes de programación de sistemas, son en este caso información que se puede recabar dentro de la parte numérica, ¿sí? Todo esto puede ser representado, ¿no? El ingreso de las personas, por ejemplo, de una determinada población, ser cuánto perciben, por ejemplo, ellos mensualmente, ¿cierto? Dentro de un rango de pronto de un salario, propiamente cuánto perciben. La estatura de las personas, aquí propiamente dentro del curso de nosotros, podremos tener diferentes tamaños, ¿no es cierto? De pronto alguien va a tener más alto, personas más bajas, personas promedio, edad, perdón, estatura media. Entonces, esto igual va a variar y se lo puede expresar dentro de la parte numérica, es decir, puede estar expresado que es en metros, en centímetros, ¿no es cierto? Las calificaciones igual. Recuerden, por ejemplo, en la parte final, cuando ya está por finalizar el semestre, el periodo, tenemos la parte de calificaciones, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos, si pasa, por ejemplo, de 7 el puntaje, pues entonces estará aprobado, entonces, o el promedio final, ¿cierto? El peso de los estudiantes igual, entonces aquí, como hicimos referencia con la estatura, igual va a ser en el peso. De pronto van a haber personas que tengan, tal vez, no van a coincidir propiamente en el peso, tengan diferenciación y se lo puede expresar en este caso dentro de la parte numérica. ¿Listo? No sé si me está cargando. Ya. Entonces, miren, igual manera aquí hace referencia, ¿no? A los tipos de variable, en este caso, las variables cuantitativas que pueden ser discretas o pueden ser continuas. Entonces, a manera igual de otros ejemplos, dentro de las variables cuantitativas, las discretas, nos dice que adoptan solo ciertos valores y existen vacíos entre ellos. Entonces, está limitada a ciertos valores, generalmente son números enteros, con frecuencia son el resultado de la numeración o el conteo, y en ningún caso se observan valores fraccionarios, es decir, con decimales, ¿no? Entonces, esa es la característica eh, principal que lo define una variable discreta de una variable
continua, ¿sí? Que básicamente nos estará limitada a ciertos valores, como el ejemplo que mirábamos del número de hijos, ¿no? De pronto una persona estará, qué sé yo, incluso en los récords Guinness creo que está máximo hasta 20 por ahí, de pronto 20 hijos, de pronto no podrá tener una persona 100 hijos, ¿no? Entonces está limitado a ciertos valores. Son números enteros, porque no puedo de pronto en el mismo ejemplo tener 3 hijos y medio, ¿sí? El resultado es, bueno, con frecuencia el resultado es la numeración del conteo, es decir, yo puedo contar propiamente, en este caso, el número de hijos, en este caso, que tiene una persona. Si está limitado, o sea, yo tranquilamente puedo contar cuántas personas, cuántos hijos son, cuántas personas son, ¿no? En ningún caso se observa valores fraccionarios, como les había comentado, no podemos tener 3 o 4 hijos y medio, ¿no? Entonces, está claro esta parte, ¿no? Lo que es una variable cuantitativa discreta. Sí, una variable cuantitativa discreta, porque vamos a revisar, aquí tenemos más ejemplos de variables cuantitativas discretas. Vamos a revisar, aquí está, las variables cuantitativas continuas. Sí, bueno, aquí tenemos más ejemplos. Miren, el número de camas de una casa, ¿sí? Número de estudiantes de cada curso, número de hijos de una familia y aparatos de televisión, ¿no? Que igual ya lo habíamos revisado. Entonces, este tipo de variables son claramente, se pueden definir, se pueden contar, ¿no es cierto? En nuestros hogares, por ejemplo, ¿cuántas camas tenemos? Es fácil identificarlas, cuántas tenemos, ¿no? Número de estudiantes, por ejemplo, aquí es fácil identificar, ¿no es cierto? Yo incluso puedo contar manualmente aquí cuántos están conectados y yo podré decir estamos, en este caso, 8, 9, 10 personas. En este caso estamos 12 personas, ¿sí? Entonces es identificable, es fácil. El número de hijos de una familia es de igual manera. ¿Cuántos hijos en este caso se puede tener por familia? Que en este caso no pueden de pronto sobrepasar, se me ocurre, lo promedio 3, 4 hijos o 2, ¿sí? Aparatos de televisión que poseen en un hogar, entonces de igual manera, ¿no? Fácil de identificar, fácil de contar, ¿sí? Y no es que tenga de pronto 3 aparatos y medio o 4 aparatos y medio. Tengo 3 aparatos o tengo 4 aparatos, ¿sí? Entonces nos da propiamente sin decimales y en enteros y no es fácil en este caso de contar o determinar cuántos son. ¿Listo? Entonces, miren, luego revisamos lo que es una variable cuantitativa continua. Revisamos una variable cuantitativa discreta. Ahora revisamos una variable cuantitativa continua. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia en relación a ella? Es aquella que puede tomar cualquier valor dentro de un rango dado. Entonces, aquí básicamente nos hace referencia a ella. Puede tomar cualquier valor, es decir, puede ser incluso más alto, puede tener valores más bajos, de alguna manera presenta alguna condición difícil de su medición o más compleja en relación a la variable discreta. Entonces, esa es la principal característica de esta variable cuantitativa continua, que puede tomar cualquier valor dentro de un rango dado, ¿sí? Una variable continua generalmente resulta de la medición, es decir, por ejemplo, aquí tenemos la presión del aire en una llanta, el peso de cargamento de tomates, el monto de impuesto de la renta, el peso de un estudiante, ¿no? Entonces, son ejemplos que de pronto, a primera vista o a primera impresión, nosotros de pronto no lo podremos determinar, ¿sí? Yo de pronto no podré fijar el peso exacto, por ejemplo, de ustedes. Si ya les conozca incluso presencialmente o les conozca ya de toda la vida. Si no podré fijar yo, decir, usted pesa 80 kilogramos, ¿sí? Pronto eso ya necesita en este caso, de un instrumento para realizar esta medición. De igual manera, la presión del aire en una llanta, ¿sabes? Es complejo, de pronto que alguien sepa
sin un instrumento, ¿no es cierto? ¿Cuál es el peso del cargamento de tomates? O sea, son en este caso ejemplos en donde no se los podrán identificar, en este caso de manera directa, cuál es en este caso su peso, ¿no? Luego tenemos entonces la variable cualitativa. Entonces revisamos primero lo que son las variables cuantitativas, tanto la discreta como la continua. Entonces ahora también revisamos la cualitativa. Entonces, esta variable básicamente atribuye o hace referencia cuando la característica que se estudia es de naturaleza no numérica. Sí, esta parte es muy importante, ¿no? Y le voy a que lo resalte, ¿no? Es de naturaleza no numérica, es decir, que no va a tener, en este caso, la parte numérica, números propiamente, como lo habíamos revisado ya anteriormente. Entonces, por ello recibe el nombre de variable cualitativa o atributo. Entonces, básicamente, vendrían a ser características o atributos que se lo atribuyen, en este caso, a una variable, ¿sí? Dentro de los ejemplos, el estado civil de quienes solicitan el crédito. Entonces, aquí, ¿no es cierto? El estado civil, bueno, de una persona, lo habíamos comentado, es casado, soltero, viudo, ¿vamos ahí? Unión libre, no sé qué estado más hay en la cédula. Usted es la que más nos gusta, soltera, ¿no? Ya, entonces hay aproximadamente 4 estados, ¿no es cierto? Entonces esta puede ser una cualidad, un atributo, una característica de las personas que van a solicitar el crédito, ¿no? El otro, el color del cabello, que como les había comentado, incluso aquí de pronto así rápidamente, bueno, las personas que tienen una foto en la cuenta de Zoom, bueno, miro, por ejemplo, Noé, tiene el cabello color negro. Bueno, Alexander está unánime de color amarillo y Connie me parece que es, no sé, está tipo rojo. Entonces, miren, ya tenemos ahí 3 cualidades en cuanto a los estudiantes que están en esta clase de estadística, ¿no? La preferencia religiosa de las personas que laboran, por ejemplo, en el municipio de Daule. De pronto, personas católicas, personas evangélicos, temas de religiones, igual no manejo mucho, pero pueden existir varias, ¿no es cierto? El color preferido de los estudiantes de contabilidad bancaria. Entonces, el color que ustedes de pronto prefieren puede ser blanco, otros dirán azul, otros dirán negro. Entonces, son características o cualidades que definen, en este caso, a una población o propiamente a una muestra. ¿Sí? Okay. Ya, entonces aquí tenemos, parece que son ejemplos, cuando los datos son de naturaleza cualitativa, importa la cantidad o proporción que cae dentro de cada categoría. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de la población tiene ojos azules? ¿Qué marca de automóvil fue la más comprada en el 2014? ¿Qué tipo de deporte es el que más se practica? Entonces, estos datos cualitativos se resumen en tablas o gráficos de barras. Es decir, si bien es cierto, aquí de pronto no podremos hacer una referencia numérica dentro de la variable cualitativa, sin embargo, sí podrán ser representados en tablas o gráficos de barra, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, la marca de automóvil, o perdón, este ejemplo más claro, el deporte que más se practica, por ejemplo, el deporte que ustedes más practican. Si yo en este momento les consulto a cada uno de ustedes, pues de pronto voy a tener diferentes respuestas, ¿no es cierto? Y algunas van a coincidir y de pronto, qué sé yo, fútbol de pronto puede estar en la coincidencia más alta. Entonces, si ya representamos en una tabla o gráfica, sí, se me ocurre, ¿no es cierto? Entonces, propiamente podríamos tener esto. Entonces, esta podría ser el fútbol, ¿no es cierto? Luego podría tener, qué sé yo, el ecuavóley, de pronto básquet, de pronto natación, ¿sí? Entonces, me está dando o me está haciendo referencia
que puedo representar en una tabla o en una gráfica de barras. Estos porcentajes, perdón, estos datos, una cantidad o proporción dentro de las variables de tipo o de naturaleza cualitativa. Porque aquí si yo les pregunto qué tipo de deporte, aquí de pronto me van a decir, ¿no es cierto? Fútbol, ecuavóley, ¿qué más dijimos? Natación, básquet. Entonces son alternativas, ¿no es cierto? Obviamente ustedes están dando aquí, en este caso, una cualidad, ¿sí? Entonces, miren, hasta ahí, antes de pasar con esta parte, que también son los niveles de medición. Entonces, miren, ejemplos de variables cuantitativas discretas. Por favor, chicos, ejemplos que me puedan dar de variables cuantitativas discretas. Nos pregunto yo. Participemos, por favor. Ejemplos de variables cuantitativas discretas. Números de amigos de tu pandilla puede ser. O Números número de de amigos. veces que vas al cine. Ya, puede ser, ¿no? Número de amigos, de pronto, bueno, haciendo referencia, puede ser a un círculo, en este caso específico. Ejemplo, si yo digo el número de amigos de Alexander, ¿sí? ¿Creen que sería discreta o continua? No, Es Ok, continua. ¿sería continua? Porque es continua porque ya tiene un valor ya dado, pues. O sea, Podría ser continua, ¿verdad? Porque de pronto Alexander no va a tener de pronto solo amigos aquí en el instituto, va a tener de pronto en el barrio, amigos del colegio, de pronto si sabía visitar a otro familiar en otro lugar, entonces va a ser más complejo, ¿no es cierto? Saber cuáles son los amigos, en este caso de Alexander, ¿sí? Alguien también estaba levantando la mano, por favor. Ingeniero, ¿Sí? yo. A ver, díganme. Pues, número de empleados de una empresa. ¿Perdón? Puede ser número de empleados de una empresa. Ya, sí, una variable cuantitativa discreta, ¿verdad? Porque nosotros podemos saber cuál es el número exacto de personas que laboran. Sí, muy bien. Y un ejemplo más. yo. El número de árboles en un parque. El número de árboles en un parque. Sí, podría ser, ¿verdad? Podemos identificar porque estamos fijando, en este caso, el espacio. Estamos diciendo un parque, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? El último ejemplo, ya que La está. edad de una persona. ¿Perdón? La edad de una persona. La edad de una persona. Sí, claro, porque podríamos definir, ¿no es cierto? O de un grupo de... la cantidad de perritos en adopción también. Ya, la cantidad de perritos en adopción también. A ver, listo, muy bien. Con respecto al transporte, de pronto. Ejemplos de ahí. Respecto al transporte terrestre. La cantidad de vehículos Cantidad en de una vehículos avenida. en una empresa. Cantidad de vehículos. En una empresa. La cantidad de buses en una cooperativa. Ya, puede ser la La, cantidad de vehículos de una operadora. la cantidad, ajá, Sí, entonces podemos tener de pronto aquí también ejemplos, ¿no? Dentro del sector del transporte. Muy bien, entonces está claro esta parte de variable cuantitativa discreta, ¿no? Entonces esto de pronto ustedes lo van a utilizar mucho ya luego más adelante. De pronto algún proyecto relacionado al transporte público. Entonces, ustedes definen si es que es, por ejemplo, calidad de servicios, está orientado a las operadoras, entonces
números exactos de cuántas unidades tengo a disposición, ¿cierto? Pero si yo hiciera referencia a las personas, a los usuarios, ¿sería una variable cuantitativa discreta o continua? No sé si me hice entender, si no repito. Decíamos, o yo les ponía el ejemplo, si de pronto es un proyecto relacionado al transporte público, a la calidad del transporte público, si es visto como que se lo va a realizar en función del número de unidades que dispone una operadora, será una variable cuantitativa discreta, ¿no es cierto? Porque yo puedo determinar cuántas unidades yo tengo a disposición en una operadora para una ruta o para las rutas determinadas. Pero si yo desde ese mismo punto de vista de pronto hago referencia al número de usuarios, al número de pasajeros, ¿vendría a ser una variable cuantitativa discreta o vendría a ser una variable cuantitativa continua? Continuo. Continua, ¿verdad? ¿Por qué vendría a ser continua? Estamos bien. Solo la justificación, ¿por qué vendría a ser continua? Porque no hay un número dado, sino que según los días va aumentando o disminuyendo. Perfecto. Sí, puede ser que en unos días aumenta, otros días disminuye, puede tener una elevación o disminución, puede tener una variación propia, ¿no? Listo, perfecto. Entonces revisamos la cuantitativa discreta. Ahora la cuantitativa continua. Ejemplos de igual manera de variables de tipo cuantitativa continua. ¿Cuáles podrían ser estos ejemplos? El peso de una persona. Perdón. Podría ser el peso de una persona. Ya estaba, bueno, ya estaba, mira, Ya tengo. si no alguien de pronto me va a decir pues, el peso del profesor, el peso La estatura. Ya, no lo revisamos. Puede ser también la estatura, ¿sí? A ver, otro ejemplo. La velocidad en la que va un vehículo. Perfecto, ¿no es cierto? La velocidad es, si yo no tengo de pronto un instrumento de medición, yo no podré saber qué velocidad exactamente va. Muy bien. Otro más. Otro El tiempo ejemplo. en que se puede desplazar una persona. El tiempo en que se puede desplazar una persona, me dijo. Sí, eso me dijo, no sé, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto, ¿no es cierto? El agua de una piscina. ¿Perdón? El volumen del agua de una piscina. En una El piscina. volumen del agua de una piscina. Sí, podría ser. No podría yo de manera inmediata de pronto calcular cuánto está, ¿no es cierto? Necesito de pronto ahí hacer un cálculo de el ancho, el largo por el alto, ¿cierto? Listo. De relacionado al transporte, ¿algún otro ejemplo? La cantidad de peatones en una avenida La que pasan cantidad por paso cebra. de peatones. Sí, ¿verdad? Podría ser esta parte, ¿no? Porque no podría yo tener aquí eh, mm, de pronto, a ver, en el sentido de determinar fácilmente, o sea, asumamos que es un poquito caótico aquí, ¿no? De pronto Tendrían que hacer un conteo ahí. y de pronto necesitamos ya, de pronto algún instrumento, sí, sí podría ser, sí, está muy bien, sí, está muy bien. ¿Alguien más, otro ejemplo? Puede ser la cantidad de gasolina de un vehículo. La cantidad de gasolina de un vehículo. Sí, bueno, ahora como está cambiando, podría ser, ¿no es cierto? Pero, a ver, la cantidad de gasolina. O sea, la cantidad de pronto que de combustible que entraría en una distancia
o desde qué punto de vista esa cantidad de combustible? De una distancia. Ya, por ejemplo, que puede consumirse en una distancia. Sí. Ya, ahí sí podría ser, ¿no es cierto? Ahí podría yo determinar, ¿no? En este caso con el recorrido que realice o una aproximación. Listo. Está muy bien. A ver, ¿quién no ha participado? ¿Quién no le escucha? Bueno, todavía falta las variables cualitativas, ¿no? Entonces aquí voy a pedir la participación de las personas que no han participado. Bueno, no sé quién no participó. Daniel, no sé si a Daniel ya le escuché. Daniel Chacín. Sí, ingeniero. Ah, sí, ya participó Daniel. Un ejemplo de Sí. una variable cualitativa. ¿Cuál podría ser? Yo ya participé, pues. Ya participó. No importa, Sí, participe nomás. ya veré. Gánese los puntos. Hasta que, bueno, a ver, Daniel piense en un ejemplo. Orly, un ejemplo de una variable cualitativa. Orly Solórzano, ¿sí está? Creo que sea que vuelva a dormir. Orly. No, Sí, profe. no. Creo que ya se ha vuelto a dormir. Orly. ¿O no? ¿Sí está atento? Un ejemplo de variable cualitativa, Orly. La sed de una persona. La sed de una persona. A ver, ¿y cómo sería eso? Puede ser mucha, poco o nada. Ah, sí, puede ser, ¿verdad? Sí, está bien, muy bien. Pensé que no estaba atento. Muy bien, Orly. A ver, ¿quién más? Sí, ¿quién más? Ingeniero, la cantidad de personas que practican un deporte. De personas que practican un deporte. No, pues ya revisamos ese ejemplo, ya dijimos. Otro ejemplo, Daniel. A ver, pero o sea, lo digo en el sentido de que no sabemos si practican o ya lo dijeron. Sí, ya estaba ya ese ejemplo. Busque ese otro ejemplo. A ver, ahora, piense el otro ejemplo. Ya. El estado de ánimo de una persona, El estado de ánimo, muy bien. de las personas. Sí. O el estado de cansancio también. Y ahí puede ser un ejemplo, ¿no? Del transporte, el estado de ánimo de un conductor, ¿cierto? Podemos tener ahí, y puede influir, y eso está Una comprobado. profesión, no. ¿Perdón? La profesión. Una La profesión. profesión. La profesión, o sea, ahí estaría bien, lo que estaría es de delimitar, en este caso, la muestra, la población. Por ejemplo, la profesión, qué sé yo, de las personas de su barrio, ¿cómo se llama su barrio? Bueno, hay que decir. De, por ejemplo, de Daula. Podría ser A ver, dígame, disculpen, les interrumpo. la raza, puede ser mestizo, Mm, afroamericano, ¿Cómo es esto? No es raza, ¿cómo es el término? La etnia. la etnia. Eso. Ya ahí puede. Recuerden, esas preguntas a veces nos hacen en las encuestas. Nos ponen identifique o cómo se identifica, perdón, usted de acuerdo a su etnia. Ahí está. Mestizo, indio, americano. Creo que son algunas de las alternativas que nos dan. ¿Sí? A ver, bueno, si tenemos unos 5 minutitos más. Entonces, miren, básicamente eso hemos revisado el día de hoy, ¿no? Las variables cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas se dividen en dos más, la que es discreta y la que es continua. Entonces, aquí está propiamente el resumen. Dos variables, cuantitativa y cualitativa. La cualitativa propiamente, que no puede ser numérica, no se puede contar,
eh, hace referencia a características, atributos, cualidades, en este caso de un objeto, de una variable que se va a medir. Entonces aquí por ello tenemos como ejemplos la marca de una PC, el estado civil, el color del cabello, otros ejemplos que mencionaban el estado de ánimo de una persona. Entonces son variables que propiamente no las podemos expresar dentro de una parte numérica, sino más bien de acuerdo a cualidades o atributos. Luego, por ello tenemos las variables cuantitativas. Entonces, estas variables cuantitativas propiamente se pueden medir, hacen referencia a la parte numérica y aquí tenemos dos tipos, la discreta y la continua. La discreta es medible, es mucho más medible, no lleva en este caso la parte entera o no tiene fracción. Y en este caso se puede contar rápidamente, ¿no? No necesito de pronto de un instrumento, de pronto para saber los hijos de una familia, ¿cierto? No necesito para saber cuántos televisores de pronto tengo, no necesito, únicamente se me hace o es factible contar, incluso de manera manual. A diferencia de la variable continua, en donde propiamente aquí ya interfiere un poco más la parte numérica, en este caso de fracciones, de números con decimales. Entonces ya necesito incluso aquí de pronto de algún instrumento que me ayude, por ejemplo, a obtener esa información. En el ejemplo del peso de una persona, de pronto, yo no puedo saber así exactamente si no tengo de pronto el instrumento, una balanza, igual la altura, dentro de los ejemplos que revisamos del transporte público, de pronto lo que es temas de demanda de personas de una ruta, es complejo de pronto y necesito ya de un instrumento, ¿sí? Para poder determinar ese tipo, en este caso, de información de variables. ¿Listo? Entonces está claro esta parte, ¿no? Los dos tipos de variables como tal, cuantitativa y cualitativa. ¿Listo? Bueno, estoy ya, parece, con el tiempo. Ya la siguiente clase, bueno, revisaremos lo que son los niveles de medición. Aquí tenemos el nominal, el ordinal, el intervalo y de razón. Entonces ya, bueno, ahí lo revisaremos cada uno de ellos, ¿no? Y ya más adelante, no sé si ya la siguiente semana podremos ya empezar a trabajar en lo que son las frecuencias y ahí sí les voy a de pronto a pedir recomendación que tengamos un computador, ¿sí? Porque en algunos casos como son ejercicios y se lo van a realizar dentro de Excel, entonces para que, por ejemplo, yo voy realizando el ejercicio, ustedes pueden irla siguiendo ahí y pues ahí la comprensión es mucho más alta, ¿no? Entonces, bueno, chicos, eso en ese sentido. Ahora, ay, sí, listo. Ya, por favor, pueden encender un momento sus cámaras. Les tomo ya la captura, el print de pantalla final y ya finalizamos. Me parece que ya está ingresando el docente que le corresponde ya a la hora de 8 a 9 de la mañana. De Ponce. Delincuente. A ver, me falta Alexander, Angie, Mariuxi, Orly y Moisés. Por ahí, no importa. Como hoy día madrugamos, no importa que estemos un poquito despeinados. Pues, no importa. Ya. Ingeniero, Sí, dígame. la tarea que usted mandó el 16, Ya. yo no la he podido subir a la plataforma. No puedo, o sea, Me ha llegado no tarde. sé si es por lo que la hago. No me Es que no he podido subirlo. Por eso digo, ha llegado tarde, no me he escuchado. No, yo les indicaba al inicio, todavía aún no está habilitado. Esta semana, bueno, hemos pasado con temas que nos
piden documentación. La verdad me ha consumido mucho tiempo esa parte y por ello no les he ubicado las tareas. Yo les voy a ubicar el día de hoy, espero el día de hoy alcanzar con todo eso hasta el día domingo. Entonces, hasta el día domingo ustedes podrán cumplir con esas tareas. No se preocupe, Daniel, todavía hasta el día domingo podrían completar con las tareas. Y ya les voy a crear la actividad para que puedan subir. Sí, mejor. Gracias por recordarme y para recordarles de pronto a las personas que llegaron tarde. Y bueno, rápidamente, miré que durante el transcurso se conectaron. No sé si ya está Jocelyn Barzola, si ya llegó. ¿No está? Presente. Así está, ya. Listo. ¿Quién más? Carvajal ya no está. Chacín Daniel, si llegó. Si llegó Daniel. Presente. Listo. Bueno, Cortés nos llegó. Contreras Ángel nos llegó, me parece. Cortés Julio tampoco. Espinosa Alison, sigue está retirada. Lucas Néstor llegó. Lucas Néstor, no. Luas William, tampoco. Proaño Carla, tampoco. Quiñones Galo, Moisés. No. Solórzano Orly. Solórzano sí estaba, me parece. Orly sí estaba. Sí, profe. Ya. Buen día, Buenos ingeniero. días, doctora, ¿cómo está? Disculpe que ya le... Siga nomás. Siga nomás. No Eso, está. ingeniero, sí está, sino que no podía prender el micrófono. ¿Cuál sí está? Ingeniero Moisés. acá. Sí. Dígame, Moisés, yo ya le estaba poniendo parte. Ok, listo. Bueno, yo les agradezco por la atención. De igual manera, ya nos vemos en la siguiente hora que tenemos clases y que pasen bien. Un buen día. Hasta luego y muchas gracias.